Hace muchos, muchos años, en el espeso bosque, había una aldea escondida donde vivían pequeñas criaturas. Se llamaban pitufos. Hola, están viendo Mad Hunter Channel y en esta ocasión un capítulo muy especial para mí. Es otro episodio más de Pitufos. Ustedes lo pidieron porque esta colección es de la camarógrafa Estrella. Hola Hunters, ¿cómo están? Soy Berenice, la camarógrafa Estrella y esposa de Mad Hunter. Los invito el día de hoy a ver mi colección de pitufos. Este episodio va a ser increíble. Te voy a hacer una bola de preguntas. Creo que es la primera vez que he estado oficialmente en un video y no detrás de la cámara. Así que, ¿qué te parece? Me encanta la idea. Vientos, únanse. Primero que nada quiero decirles que durante toda mi vida he coleccionado cosas, pero no así tanto como juguete. Ya saben, las clásicas latas de refresco, lápices, entre otras cosas. Pero cuando conocí a Rodri, a Mad Hunter, me contó de su pasión de coleccionar juguetes. Eso nos llevó a buscar este tipo de juguetes a tianguis, a mercados. Y la primera vez que fui a uno con él, a acompañarlo, pues me encontré uno de estos pequeñitos y de inmediato vino así como un flashback a mi mente de cuando yo era chiquitita. Pues dije, yo lo quiero, ¿no? Y pues Rodri felizmente me dijo, te lo compro porque pues me encantaría que me acompañaras en esta aventura de chacharear y que tú misma buscaras tu propia colección. Empezamos a encontrar muchos diferentes, empezamos a investigar acerca de ellos, nos dimos de cuenta que fueron producidos en diferentes países, que hay variaciones, que hay unos más difíciles que otros, que hay promocionales, y eso me gustó mucho, la verdad. Muchos de ustedes se han de acordar la leyenda macabra detrás de los pitufos. Sí, es cierto. Que se movían de noche o el que los había creado era muy diabólico. Entonces muchas de estas cosas bajaron obviamente la mercadotecnia de los pitufos y les dio un golpe a lo que fue la venta del artículo. Y es verdad, yo me acuerdo que decían, todo el mundo decía que si tenías un pitufo ibas en la noche a tener un problema ahí, ¿no? Lo padre es que nos pudimos enterar gracias al video que hice con el señor Alfonso Rojo, el ex empleado de Mattel en México, ¿por qué se dio ese rumor? Les voy a contar esta historia, es bien interesante, ¿no? Sí, está muy padre. Pues bueno, el señor Alfonso Rojo nos cuenta que en una ocasión en el almacén pues había una caja gigante llena de pitufos porque les llegaban a veces los primeros, dice que ya les llegaban listos solo para ser empacados, pero dice que en una caja del almacén gigante un empleado le estaba moviendo para acomodarla, se le vino encima y en verdad lo mató. Entonces el titular del periódico, ¿cuál fue? Los pitufos matan a empleado de la fábrica. Qué fuerte, ¿no? Y ahí inicia esta locura y pues todo lo que había detrás de que si eran diabólicos, eran malditos. ¿Tú qué te acuerdas? ¿Te daba miedo, o sea, tenerlos a veces en el cuarto o qué? Pues recuerdas? no, realmente a mí me gustaban. Yo pienso que yo estaba muy chiquita cuando los tuve y no me llegó la historia, ¿no? Pero sí me acuerdo ya después con los años que eran como diabólicos para toda la gente. A mí como niño sí pensaba en eso, ¿no? Como a veces los dejaba puestos de cierta manera para ver si se movían o no, pero nunca me llegaron a dar miedo, no sé por qué. Y además yo creo que la caricatura fue una caricatura que la vimos muchísimas generaciones. Algo obscura, porque si te fijas bien en ella, pues por ejemplo que solo exista Pitufina, ¿no? Sí. Luego más adelante creo que apareció la Sacet. abuela, Sacet, pero sí era bien raro que Pitufina era la única mujer en el pueblo, ¿no? Sí. Vamos a hablar un poquito de la historia de estos amiguitos azules. Ellos aparecieron por primera vez en el año de 1958 en un libro de historietas franco-belga. Fue creada por Pello y tuvo una gran habilidad para tener toda esta creatividad y hacer todos estos personajes. Al principio fue parte de un compendio de historietas. Al ver el éxito que tenían, hicieron su propia historieta, así como serie animada de televisión y películas. Es padrísimo poder pensar cómo desde finales de los 50 hasta la fecha se siguen produciendo las figuras de PVC y mucha memorabilia sobre los personajes. Ahora les voy a mostrar algunos de los empaques que tenemos por aquí. Por ejemplo, este que viene en una cajita es de manufactura alemana y es un Super Smurf. ¿A qué le llamamos un Super Smurf? Son pitufos que traen accesorios y una caja como empaque. La gran mayoría de los pitufos se vendían sueltos. Podemos ver que también fueron hechas en México con este par de figuras que están empacadas por Aurimat, la misma fábrica de Amos del Universo de Barbie,
pero con licencia obviamente de Slade. De hecho, es importante mencionar que también fueron fabricados en otras partes como Portugal o Estados Unidos, entre otros. Por eso podemos encontrar muchas variaciones dentro de ellos. Las colecciones o líneas de juguetes que te dan tantas variantes son increíbles porque te diviertes, ya que no solo buscas una sola figura, sino todas sus variantes en colores, en país, en molde. A mí como coleccionista de pitufos, las variaciones le dan mucho sazón a esta colección, ya que hay muchos pitufos que de repente se vuelven muy escasos y obviamente mucho más caros por esta escasez. A mí en lo particular me gusta muchísimo, ya que es de las únicas figuras bootleg que conozco en su empaque original. Es de 1984 y trae ahí el símbolo de las Olimpiadas. Te puedes encontrar muchísimos bootlegs de pitufos, de un solo color, transparentes, de colores raros como naranja, rojos. Estas máscaras obviamente son hechas sin licencia. Mucha memorabilia bootleg mexicana le da también un sabor especial a la colección de juguetes y los buscan los coleccionistas europeos más que nada. Y ya que estamos hablando de los empaques, vean estos tres que tenemos por aquí. Tienen una etiqueta de juguetrón, véanla ahí todavía, está muy padre y son de la marca de Ensueño Taiko de los años 90. Me encantan, además son las tres niñas. Estos me imagino que fueron nada más distribuidos en México, ya empacados y todo, y por eso les pegaban estas estampas. Si se fijan donde dicen los pitufos, son estampas, como pasaba con los Ghostbusters o otras colecciones como Thundercats. Como pueden ver, la mayor parte de mi colección abarca figuras vintage, aunque por ahí también tengo algunas de producción nueva. Es lo padre de esta colección, que aún sigue fabricando figuras, ya sea con diferentes posiciones, personajes nuevos y diferentes actividades. Cuéntanos cuáles son tus pitufos favoritos o personajes favoritos. Pues dentro de las figuras normales me gusta mucho uno que tenemos hasta allá al frente, que es el bebé. Es una figura vintage y me gusta mucho, se me hace muy tierno. Y por ahí también anda el famoso Azrael. Esta figura no es muy fácil de encontrar por el pequeño tamaño que tiene, véanlo. Y además pues muchas veces la gente pues no lo ubica bien como parte de... Miren estos pequeñines, son dos que tengo. Esta variación muy interesante. La de abajo no tiene pintados los bigotes ni las cejitas, la de arriba sí. Este tipo de variaciones son las que nos vuelven locos a los coleccionistas de pitufos. Aquí está el Gargamel, que quieran o no era, a pesar de que era el personaje malévolo, todo el mundo lo quería. Y ahora sí les voy a decir cuáles son mis favoritos, pero por su rareza. Estos son unos pitufillos prototipo que tuvimos la oportunidad de compartir con el señor Alfonso Rojo, el cual nos dijo que ciertamente estas figuras eran prototipo y que eran muy raras. Otras piezas orgullosamente mexicanas son estas, como las de vinilos Romae. Me acuerdo que fueron algunas de las primeras que te compré. Sí. ¿Cómo se llaman? Como squeezy, ¿no? Son como squeezy. Con el tiempo sueltan esta grasita. Es algo incómoda para nosotros los coleccionistas, pero es algo común que pasa con los viniles a través de los años. Aquí está también el buen Azrael, uno de tus personajes favoritos. Unos eran alcancías, otros eran simplemente figuras de vinil duro o de vinil suave, y por el tamaño y escultura son únicos mexicanos. Como ya les habíamos comentado, hay diferentes tipos de pitufos además de los Super Smurf. Hay los regulares, que son todos aquellos que no tienen accesorios, que no venían en caja. Tenemos los promocionales, que los promocionales los hacían para empresas. También tenemos los que están en un podio, tipo un premio, que son los que están viendo en este momento. Una de las cosas más importantes al coleccionar Smurfs es la condición. O sea, la condición va a darle mucho el valor a tus piezas. Una página muy buena que les voy a recomendar es la de Blue Bodies. En esa página podrán encontrar todas estas variantes de las que les estamos hablando, tanto color, forma y rareza. Es divertidísimo ver cada uno de los personajes, ¿no crees? Sí, ¿quién no recuerda al papá pitufo? Vean este rarísimo aquí, que es como el duende, ¿no? El leprechaun irlandés con su trébol. Unos de mis favoritos son los que traen como comida. ¿Quién no recuerda la comida de los pitufos, no? Siempre se antojaba todo. Uy, los panqués de pitufresa. Te juro que se me hacía agua a la boca. Obviamente, unos de mis favoritos vendrían siendo estos. Como saben, toda la onda espacial me encanta. Y serían estos dos astronautas que son muy raros de encontrar,
con los cascos. No, y de hecho de ese hay una variación que debe de traer el como cierrecito del disfraz de otro color. Si la encuentran, esa es muy muy rara. Hablando de los que dices de comida, por ejemplo el de cerveza, pues se me hace como no apto para los niños, ¿no? Sí, pero está muy chistoso. Y tenemos dos, vean, está este y está el de acá atrásito, que es como variación de tono, de tanto de piel como del tarro, ¿no? Este me gusta mucho, los de Navidad o los que son específicos de alguna temporada. Unos de los primeros pitufos que se hicieron son bastante sencillos, como lo es este dorado de aquí. Está bastante golpeadillo, pero es de inicios de los 60s. Por ejemplo, este también se me hace súper bonito, ¿no? Pero diferente. Ah, ese es un clásico. Algunos de los pitufos más buscados son los pitufos históricos, tales como Benjamin Franklin, Thomas Alva Edison, George Washington y Abraham Lincoln, entre otros. Estos, siendo los más escasos, alcanzan cifras hasta de $100, $200 cada pieza. ¿Y se acuerdan que les dije que los bebés eran de mis favoritos? Ahí tenemos otro atrás con un osito. Ay, ¿quién nos recordaba los famosos pitufos de Pascua? Me encantan, con sus disfraces de conejo. Y comentando acerca de los Super Smurfs, la dificultad de estos es pues conseguirlos con todos sus accesorios. Este de la carretita, como verán, está en muy buen estado. El de bomberos, ese es muy difícil encontrarlo con la manguera, con la otra parte del bote. Siempre fíjense y traten de buscar imágenes en donde puedan ver qué tantos accesorios traen. Ahora que estábamos acomodando todos para el video, te das cuenta que no solo los mejoras, que a veces sin que te des cuenta tienes otra variante más. Vean esto, es padrísimo poder ver eso porque dices, bueno, creo que este tiene un poquito más de pintura que el que ya tenía, te lo llevas y cuando llegas te das cuenta que los brazos y que el molde cambian. Con el tiempo me fui dando cuenta de que algunos tenían ciertas marcas en la base. Por ejemplo, este que tiene un punto amarillo significa que fue pintado en Portugal. Podemos encontrar bases con puntos rojos, verdes, negros y azules. Aunque este diga hecho en Portugal, no siempre los que fueron pintados en Portugal lo van a decir. Aquí tenemos otro ejemplo. Vean cómo al lado izquierdo dice West Germany, de que es de los más viejitos, y trae igual el punto amarillo que fue pintado en Portugal. En los pitufos pasa lo mismo que en los Hot Wheels. No se guíen por el año que está en la base o en los pies, porque este año significa el año en el que el molde fue creado. Fíjense más que nada en el país, en la pintura y en el personaje. También podemos observar en la base un número. Por ejemplo, este tiene un 3. Representa el número de la cavidad del molde. Este puede variar del número 1 al número 8. El top número 5 de los pitufos más raros es: número 1, Praying Smurf and Smurfette. Número 2, Baseball Player Smurfette. Número 3, Smurf Surprise Gargamel and the Box. Número 4, Christmas Smurfs, Smurf Rides Candy Cane and Grad Smurf. Y el número 5 es Number 1 Grad Smurf, el que se está graduando. Vean esto, son muy pocos los ejemplares de pitufos mexicanos, tanto que muchos de los coleccionistas extranjeros ni siquiera saben que existieron. Como pueden ver, aquí dice hecho en México por Aurimat. El empaque me fascina porque obviamente pues es un hongo. Dice los auténticos pitufos, su etiquetita aquí de precio de la Aurrera. Y bueno, la parte de atrás no tiene nada, un cartón seco, pero le da muy buena presentación a los pitufos. Y chequen aquí el Pitufi Album, es una de mis piezas favoritas. Tiene unas estampitas que se llaman flicker. ¿Qué significa flicker? Que cuando uno le da movimiento, se mueven los personajes. Está completamente lleno de estampitas. Yo no recuerdo dónde salían. Si alguno de ustedes recuerda dónde salían estas estampas flickers, déjenlo en los comentarios. Aparte está en perfecto estado. Le mando un buen saludo al amigo Rafa, que la verdad nos los vendió hace ya como casi 10, 12 años. Ha sido de los objetos más raros que hemos encontrado de pitufos, y más porque pues es mexicano. Al final el buen Rafa le echó su arte ahí, y acá hay otro dibujillo.
Wow, ven eso. Los famosos pinta con números. Les voy a mostrar los extras que tengo de estampitas de ese álbum, por si alguien de ustedes tiene pitufos para cambiar de los que todavía no tenga yo, para que me ayuden a completar mi colección. O también podemos cambiar, si no es por pitufos, podemos cambiar por snorkels que andan por acá. ¿Y quién nos recuerda la famosa caricatura de los snorkels? A mí me encantaba. ¿Ustedes? Esta caja que alcanzan a ver aquí es un store display, o sea, así los tenían a la venta en las tiendas. Y tuve la suerte de que un buen amigo, el buen Reds de Guatemala, me la trajera. Y vamos a hablar un poquito de los personajes. Digo, no me acuerdo de todos sus nombres. Si alguien nos puede ayudar por ahí en los comentarios. Este es All Star, el personaje principal. Este era Junior. Uy, ese era odioso. Y este que era uno de mis favoritos, pero no me acuerdo cómo se llama. Algo así como Tube o Tube. Era mudo, creo, ¿no? Sí. No hablaba bien. Valdría la pena que a todos los nostálgicos nos metiéramos un poquito a YouTube y viéramos el intro. ¿Te acuerdas del intro? Sí, era como un poco escalofriante. Dicen que había 2 intros. Yo el que me acuerdo era el del marinero que naufragaba. Ah, sí, pues yo creo que ese fue el que todo el mundo vimos. Sí, son muy raros de encontrar estos snorkels. Sí, pues vean, o sea, desde que empecé a coleccionar pitufos, empecé al mismo tiempo más o menos con snorkels y pitufos y son todos los que tengo. Me acuerdo que hemos dejado pasar algunos igual porque la trompetita esta de arriba es un bendable, el cual se la puedes doblar un poquitín y agarra la forma. Uno de los más interesantes que se me hace es este, ¿no? El como cavernicolita con 2 trompitas. Pues no podían faltar los bootlegs. Aquí están algunos de los transparentes que tenemos. Ya todo lo transparente es bastante difícil de conseguir y los precios suben y suben. Los pitufos, hubo un tiempo en que fueron muy caros. Hubo subastas de pitufos transparentes que llegaron en eBay hasta $200, $300. Hoy en día hicieron réplicas, tienen que tener mucho cuidado al comprar. Ya no se venden hasta pues, más que por $10 o así. Entonces la verdad le dieron en la torre al mercado de los pitufos transparentes, pero uno que sabe cuáles son los auténticos, pues bueno, los sigue atesorando. Y hablando un poquito de los precios, como decía Rodri, yo les voy a contar algo que me pasó, que realmente me desanimó mucho a seguir comprando todos los pitufos que me encontraba por mi camino, porque si recuerdan les había dicho que los pagaba entre 5, 10 pesos, 20... Pero con el tiempo pues ya sabía la gente que yo era la que compraba todos los pitufos y cada vez me los daban más caros. Llegó el momento en que me daban los pitufos en 150 pesos cada uno, o que de plano había un lote de pitufos y yo me ponía a escoger ya mis 5 pitufitos que me faltaban y me decían, no, ¿sabes qué? Te tienes que llevar todo el lote. Y yo me enojaba, la verdad. Es algo que a veces no comprendo de los revendedores porque sí hacen que uno se decepcione y que vaya buscando otras cosas. El rango más o menos normal de un pitufo está entre 30 y 50 pesos, que es algo muy decente. Hay obviamente las rarezas, como todos sabemos, pero para poder comprar ese tipo de rarezas y vender ese tipo de rarezas hay que estudiar mucho. Otra cosa que les quería comentar es que es bien bonito poder compartir este hobby como pareja. Mucha gente, muchos colegas se quejan de que las chicas o sus mujeres no les toleran el hobby. Como les he comentado, no hay nada mejor que este hobby, que es súper tranquilo. Lo que tienes de dinero lo puedes tener ahí invertido y el día que necesites puedes vender tus figuras y recuperar ese dinero y volver al hobby cuando tú quieras. Sí, a mí me encanta. Qué mejor poder pasar un fin de semana juntos tratando de encontrar cosas muy bonitas para nuestras colecciones, o si no quieren coleccionar también se vale, pero pueden apoyar a su pareja y pueden hacer juntos una gran colección. Hubo varias marcas que tuvieron la licencia para fabricar pitufos, pero creo que ninguna otra lo hizo mejor que Sledge, como lo hace hasta la fecha. La memorabilia es muy vasta. Hablamos de los libros, de los LPs, de los cómics, de las figuras, de carritos como estos de diecast. No acaba nunca la colección de los pitufos, pero bueno, esta es parte de la colección de mi mujer. Les agradezco mucho, espero que les haya gustado esta, no sé si pequeña o gran colección. Lo he hecho a lo largo de muchos años y todo esto en compañía de Rodri. Gracias a él empecé este hobby. De hecho, estas cajas llevaban, ¿qué? Yo creo que 5 o 6 añitos sin abrirse. Fue padre sacarlos después de tanto tiempo, ¿no? Abrir la caja como si te los volvieras a encontrar y ver todas las variantes que tienes. De repente vamos a los tianguis o así y decimos, ese ya lo tenemos y ese ya lo tenemos.
Y ahorita que los estoy viendo, hemos dejado pasar algunos muy buenos, creo. Si tienen ustedes pitufos que podamos hacer cambios. Al final de cada video está el contacto. Manden un WhatsApp si tienen algún pitufillo que le quieran vender o que quieran intercambiarlo por lo que vieron. También si tienen el álbum de Flickers, cosas nuevas que compartir o que vender. Snorkels. Me mandan mensajito y yo se lo comunico. Espero les haya gustado mi colección. Gracias por vernos, Hunters. Yo estoy más que contento que ella haya querido hacer este episodio, salir, platicar sobre de él, porque el único video que hay de la colección de pitufos es de hace, creo que 8 añitos. Fue muy padre haberlos desempolvado, compartirlo con ustedes, así que no se olviden ustedes ahora de compartir este video, darle like y suscribirse al canal. Recuerden, piquen la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos o de los en vivos que va a haber. Se vienen muy buenos videos este año. Muchas gracias a todos por ser parte de la comunidad de Mad Hunter Channel y recuerden, ¡somos Hunters!